Tomen asiento. Junta Pública de la Real Academia de la Mar para dar posesión de su plaza de numerario al ilustrísimo señor don Federico Esteve Jacotot. Los excelentísimos señores académicos don Ignacio Buqueras Ibach y don Juan Díaz Cano se servirán a acompañar a este salón al ilustrísimo señor recipiendario. Ruego a los señores y señoras académicos e invitados en general que se pongan en pie para hacer todos juntos la tradicional y solemne invocación al Espíritu Santo. Tomen asiento. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Federico Esteve Jacotot, numerario electo, para pronunciar su discurso de recepción ante esta Real Academia. Con la venia del señor presidente de la Real Academia de la Mar, excelentísimas e ilustrísimas autoridades y académicos, señoras y señores. Deseo expresar en primer lugar mi más sincero agradecimiento a la Real Academia por invitarme a la lectura de mi discurso sobre el clúster marítimo español, nacimiento... Gracias. Sobre el clúster marítimo español, nacimiento y consolidación en este acto tan solemne. En 1990, el economista Michael Porter, en su libro La ventaja competitiva de las naciones, popularizó el término clúster como el de esas agrupaciones de entidades relacionadas con un determinado sector y en un ámbito geográfico concreto que tienen como objetivo principal el identificar y apoyar los intereses y acciones colectivas horizontales. Su finalidad fundamental es la de la cooperación entre compañías e instituciones. El ámbito geográfico de un clúster puede ser internacional, europeo, nacional, regional o local. El sector marítimo abarca un conjunto de actividades que pueden englobarse en los siguientes subsectores interrelacionados económicamente: acuicultura marina, armada y defensa, construcción naval, industria náutica de recreo, marinas y puertos deportivos, ingeniería e industria auxiliar marítima, pesca extractiva, puertos y servicios portuarios, transporte marítimo y servicios, energías marinas, etc. La Comisión de la Unión Europea, siendo consciente del negativo efecto de la gran dispersión de competencias de los diferentes subsectores marítimos que se daba tanto en la Administración Europea como en la de sus Estados miembros, y de la dificultad que se presentaba
para trabajar coordinadamente entre ellos, lo cual distorsionaba el desarrollo de una política común, creó en 1992, como una iniciativa de las comisiones Bangemann y Barnier, el Foro de las Industrias Marítimas de la Unión Europea, que si bien se limitaba a los 3 sectores básicos, transporte marítimo, construcción naval e industria auxiliar, fue el preludio de la actual política marítima integrada. Los objetivos fundamentales del Foro de las Industrias Marítimas fueron los siguientes: proporcionar a la Comisión una permanente interrelación con la industria, fomentar la creación de sinergias entre las actividades marítimas de los distintos sectores, mejorar la implicación de los Estados miembros en las políticas marítimas, realzar la visibilidad de las industrias marítimas hacia el público general y promover y mantener un clúster marítimo competitivo para Europa. El Foro de las Industrias Marítimas, lo formaban más de 30 organizaciones marítimas. Entre ellas, además de la propia Comisión y los Estados miembros, se integraban las representaciones empresariales y sindicales a nivel europeo que venían ya reuniéndose anualmente en una ciudad marítima de la Unión Europea. Fue precisamente en este Foro de las Industrias Marítimas donde se planteó la necesidad de ir creando clúster en los Estados miembros, los cuales fueran quienes presentaran propuestas a la Comisión a través del foro. En una palabra, se trataba de que se les diera voz no solo a las asociaciones, sino a las propias empresas, al reconocer que éstas tienen mayor realismo para conocer y proponer soluciones a los problemas sectoriales. Los primeros clústeres europeos se crean a partir de 1995, siendo el primero el holandés, que obtuvo un gran éxito cuando consiguió que su gobierno implantara unilateralmente el llamado impuesto sobre el tonelaje, que posteriormente fue aprobado y desarrollado por la propia Comisión al dictar las directrices comunitarias del transporte marítimo de 1997, que fueron prorrogadas en el 2004 y que aún siguen en vigor. Este instrumento fiscal se considera de vital importancia, tanto para el transporte marítimo como para la construcción naval europea, pues merced a él se pudo implementar el denominado tax lease en sus diferentes versiones en varios Estados miembros, entre ellos España. En la conferencia del foro celebrada en Bremen en octubre del 2005, 7 Estados miembros presentaron ya sus clústeres marítimos y fue propuesta por la propia Comisión de la Unión Europea la necesidad de crear una red europea de clúster marítimo que agrupara a los clústeres existentes, la cual fue finalmente fundada en noviembre del 2005, integrando ya las organizaciones de clústeres marítimos de 10 países europeos: Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Noruega, Polonia, Suecia y Reino Unido. El 10 de octubre del 2007, la Comisión Europea define su política marítima integrada, publicada en un libro azul, en la cual se establecía su visión para el futuro sostenible de los océanos y de los mares. La política marítima integrada se basa en el reconocimiento claro de la interconexión de todo lo relativo a los océanos y mares europeos y de que las políticas relacionadas con la mar deben de formularse conjuntamente para poder obtener los resultados perseguidos. El libro azul de la Comisión, refrendado el 14 de diciembre del 2007 por el Consejo Europeo, fijaba como objetivo de la política marítima integrada el tener una visión integradora de las diversas actuaciones y políticas con vertiente marítima, y se reconoce el valor de los clústeres marítimos como un instrumento que la Comisión debería animar para promover una red europea de clústeres marítimos. El primer intento de creación del clúster marítimo español fue en marzo de 1997, cuando desde la gerencia del sector naval, dirigida por don José Luis Cerezo Preisler, se convocó una jornada de encuentro entre astilleros, industria auxiliar
y navieras, cuya conclusión fue la necesidad de crear un centro o instituto tecnológico marítimo que permitiera mejorar el nivel de competitividad del conjunto del sector, identificando y aprovechando las sinergias de los distintos subsectores. Estas consideraciones se repitieron posteriormente en ese mismo año en el segundo Encuentro Nacional de Construcción Naval, Transporte Marítimo y Puertos. Estas iniciativas culminaron al año siguiente, en el 1998, con la creación de la Fundación para el Desarrollo de las Industrias Marítimas, para cuya puesta en marcha la Gerencia del Sector Naval aprobó la concesión de una subvención de 100 millones de pesetas, firmándose los estatutos de esta fundación por los representantes de los tres sectores que la promovieron: construcción naval, industria auxiliar y transporte marítimo. La hoja de ruta para la culminación del proceso preveía a finales del 98 la incorporación a la fundación de otros 3 o 4 sectores importantes, como la pesca, puertos y la náutica deportiva, con el objetivo de convertirlo en un clúster marítimo a semejanza de los que se creaban en algunos Estados miembros de la Unión Europea. Sin embargo, a pesar de los avances tan importantes realizados, la actitud de algunos de los partícipes que exigían mayor representación consiguieron paralizar la iniciativa. El motivo principal de este fracaso fue que quizá no se supieron explicar bien o no entendieron algunos de los firmantes los objetivos que se planteaban mediante el mecanismo de un clúster. Hace falta mucha solidaridad y, sobre todo, hay que evitar utilizar el clúster como foro de reivindicaciones empresariales o sociales o de promoción exclusiva de un determinado sector o entidad, puesto que para ello cada sector tiene ya sus propios cauces a través de sus respectivas asociaciones. Pasados casi 4 años de inactividad, se llegó al acuerdo entre los firmantes de la antigua fundación de adaptar los estatutos y poner en marcha el Instituto Tecnológico para el Desarrollo de las Industrias Marítimas, o Innovamar, con dependencia del Ministerio de Industria. Pero la adaptación de los estatutos de Innovamar respecto a la antigua fundación no permitía la incorporación de empresas privadas, lo que impedía que Innovamar fuera considerada como un clúster marítimo, por lo que hubo que empezar de nuevo en el año 2004 con el proyecto de un clúster marítimo, eso sí, con el apoyo de Innovamar y, por tanto, del Ministerio de Industria. En el año 2006 se le asignó a Innovamar el presupuesto de los citados 100 millones de pesetas que había aprobado la gerencia para crear la Asociación Clúster Marítimo Español y subcontratar un estudio sobre el impacto económico y social de nuestro sector marítimo. El trabajo realizado por Innovamar duró 2 años y, además del diseño de la estructura del clúster, encargó el citado estudio que sirvió como campaña de imagen del clúster y para conseguir la primera subvención de 50.000 euros de la Dirección General de Política de las Pymes como ayuda para planes estratégicos de agrupaciones empresariales innovadoras. Finalmente, el 19 de octubre del 2007 se celebró la Asamblea Constituyente y se firmó el acta fundacional de la Asociación Clúster Marítimo Español. En dicha asamblea se aprueban los estatutos, se fija la cuota inicial anual para los socios de 6.000 euros y se acuerda el nombramiento de presidente en la persona del gerente del sector naval, don José Luis Cerezo Preisler, quien fue el verdadero impulsor del clúster marítimo español. El presidente fijó una serie de objetivos, siendo el prioritario conseguir incorporar antes de 1 año un número de socios adicionales que permitiera la autonomía económica del clúster y dejar en manos privadas su continuidad. El clúster marítimo español inició su andadura con 15 socios, que en su mayoría eran entidades de carácter público o asociaciones y que todavía no abarcaban a todos los subsectores marítimos. Aunque en un clúster pueden incorporarse asociaciones empresariales,
se deben incluir, además de estas, a otras entidades. Se hace preciso en este punto el destacar las principales diferencias existentes entre las organizaciones clúster y las asociaciones empresariales por los siguientes conceptos. A. Por su composición. Una asociación empresarial está constituida exclusivamente por empresas, mientras que las organizaciones clúster pueden incluir, además de empresas y asociaciones, a las universidades, fundaciones, parques científico-tecnológicos, sindicatos, ayuntamientos, etcétera, que tienen mucho que aportar a la cooperación y a la innovación. B. Por su amplitud. Mientras que en una asociación empresarial participan exclusivamente aquellas empresas cuyo objeto social sea el correspondiente al sector, en una organización clúster tienen interés en participar también los clientes y los proveedores que atienden a ese sector, del que dependen de manera significativa sus cuentas de explotación. C. Por su finalidad. La de una asociación empresarial, como es obvio, se centra en apoyar la obtención del máximo lucro de sus asociados, mientras que el objetivo básico de una organización clúster es el de la cooperación entre sus entidades socias para intercambiar conocimientos, participar en proyectos conjuntos y hacer negocios que no pueden hacerse de manera individual. Teniendo presente estas diferencias, las organizaciones clúster no deben de reproducir las funciones que tienen las asociaciones empresariales. Si las organizaciones clúster se convierten en clones de las asociaciones empresariales, nos encontraremos con que éstas las verán como competidoras, evitando que entren en los clúster numerosas empresas que tienen mucho que aportar a la cooperación. Un clúster se exterioriza a través de una organización o entidad legal que lo estructura, gobierna y dirige. Hay básicamente dos posibles enfoques para la organización de un clúster marítimo, según quien tenga la iniciativa para su establecimiento. Según esta, pueden clasificarse en organizaciones clúster inducidas desde el gobierno, de arriba hacia abajo, o en organizaciones clúster inducidas por compañías líderes y o asociaciones sectoriales, de abajo hacia arriba. La principal fortaleza de organizaciones de clústeres marítimos de arriba hacia abajo es que, al ser promovidas por el gobierno, se enfocan hacia el crecimiento de todos los actores marítimos del clúster. Este crecimiento es apoyado por una estrategia y política de largo plazo dirigidas a la mejora de la investigación, desarrollo e innovación. Sin embargo, una posible amenaza para estos clústeres es la limitada cooperación en profundidad con los otros ministerios implicados en los sectores marítimos, al ser en general promovidos por un único departamento. Esta limitada cooperación podría conducir a una política integrada subóptima del clúster marítimo. Sin embargo, la principal fortaleza de las organizaciones clúster de abajo hacia arriba es el mayor enfoque hacia una eficacia y las oportunidades del negocio. Otra fortaleza es la capacidad de estos clústeres para funcionar como un canal de comunicación con el gobierno en su amplitud, para discutir los intereses de los distintos subsectores. Como se puede deducir de los antecedentes expuestos, el clúster marítimo español se constituye inicialmente como una organización de clúster marítimo de arriba hacia abajo, bajo la iniciativa y amparo de la gerencia del sector naval y auspiciado y tutelado por el Ministerio de Industria. Es por ello que una de las labores importantes a desarrollar por el clúster en los primeros años era la de irse desligando de esta tutela y de convertirse desde una organización de clúster marítimo de arriba hacia abajo a otra de abajo hacia arriba. Una vez constituido el clúster marítimo español, su primera labor hasta diciembre del año 2007 fue la elaboración de un plan estratégico y su envío a la Dirección General de Política de Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, requisito indispensable
para incluir al clúster marítimo en el Registro Especial de Agrupaciones Empresariales Innovadoras. La DG PYME concede al plan estratégico presentado por el clúster la calificación de excelente. Tardó muy poco el clúster en solicitar su incorporación a la red de clústeres marítimos europeos, confirmándose su adhesión el 9 de abril del 2008. En la tercera asamblea del clúster, celebrada en septiembre del 2008, dimite don José Luis Cerezo como presidente al haberse cumplido su objetivo prioritario de incorporar un número adicional de socios que permitiera la independencia económica, eligiéndose en su sustitución a don Miguel Pardo Bustillo, quien inicia la creación de una mínima estructura propia del clúster marítimo independiente de Innovamar, con la muy eficaz asistencia de don Pablo Peiró, continuando don José Luis Cerezo Preller como vicepresidente. Tras el repentino y triste fallecimiento de Miguel Pardo, ocurrido el 13 de agosto del 2009, se celebra la sexta Asamblea General bajo la presidencia del vicepresidente de la Asociación y presidente en funciones, don José Luis Cerezo Preller, en la cual se modifican los estatutos de la asociación, se concreta la apertura del periodo electoral para la presentación de candidaturas a la presidencia del clúster y se convoca la séptima Asamblea General para su elección, que se celebra el 22 de octubre del 2009. Profundamente impresionado por la enorme pérdida de mi gran amigo Miguel Pardo y a sugerencia de José Luis Cerezo, presento sin otra alternativa mi candidatura a la presidencia, siendo elegida, y solicito la continuidad en la vicepresidencia de don José Luis Cerezo, que tanto esfuerzo y entusiasmo había prestado para la creación y consolidación del clúster. Hasta ese momento, el clúster marítimo estaba constituido ya por 32 asociados y su valor patrimonial ascendía a 108.000 euros. En la asamblea siguiente se aprueba la elección de los miembros del comité ejecutivo y propongo, entre otros acuerdos, el nombramiento como socio de honor a la Armada por sus méritos y apoyo al sector. Informo asimismo que Innovamar ha solicitado ser reemplazada en sus funciones de Secretaría Técnica. Con ello, se acelera el desenganche del clúster de la tutela del Ministerio de Industria y con la creciente entrada de nuevos socios privados, tanto directos del sector como clientes y proveedores del mismo, se profundiza en la reconversión del clúster marítimo español hacia otra organización de abajo hacia arriba, cuyo funcionamiento dependerá exclusivamente de las cuotas de los socios, que al ir incrementándose el número de estos permite su abaratamiento. Tras la renuncia de Innovamar, se encarga la función de secretaría del clúster a la entidad Society SAE, con don Javier García Tance como secretario, y en años sucesivos a la Fundación Marqués de Suances de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales, con don José de Lara como secretario. Ambos realizaron una gran labor. En la actualidad, la secretaría la ejerce el socio Confemetal, actuando como secretario al frente de un magnífico equipo, don Andrés Sánchez Apellanes. En los planes estratégicos presentados a la Administración se fijaban los siguientes ejes que marcarán la acción del clúster. Primero, competitividad. Segundo, proyección internacional. Tercero, formación. Cuarto, tecnología e innovación. Y quinto, sociedad e imagen. Primero, el objetivo central del eje de la competitividad va dirigido a promover la cooperación y compartir conocimientos, favoreciendo la identificación y la realización de contactos entre socios y crear un diálogo dinámico entre la industria, la comunidad científica y las autoridades del gobierno. Para ello, se crearon en el seno del clúster los grupos de trabajo que, en función de los intereses de sus socios, son un lugar de encuentro entre entidades representativas del sector con inquietudes y necesidades similares, donde debatir sobre temas de interés, así como encontrar compañeros de travesía para llevar a cabo iniciativas empresariales. A través de las actividades de cada uno de los 15 grupos de trabajo actualmente existentes, se facilitan, además, las relaciones políticas e institucionales,
siendo el Clúster Marítimo Español su voz cualificada frente a la Administración para defender los intereses de los socios. Segundo, el objetivo central del eje Proyección Internacional es el de fomentar la presencia del sector marítimo en el exterior, a través de su participación en foros, eventos y mercados, así como el de crear y desarrollar la imagen de marca España como industria marítima de referencia internacional en tecnología y producto. Para este objetivo, el clúster se vinculó a la red de clústeres marítimos europeos, participando en sus actividades y en las reuniones de esta con los comisarios europeos. Tercero, el objetivo central del eje Impulso a la Formación es el de coordinar y mejorar la formación académica y permanente de los trabajadores marítimos, fomentar el desarrollo y conocimiento de las oportunidades profesionales del sector, promover las vocaciones entre los jóvenes y facilitar el trasvase de profesionales entre los diferentes subsectores. La carencia estructural de marinos europeos bien entrenados puede comprometer el futuro competitivo de la industria marítima. La Unión Europea debe apoyar la movilidad laboral y facilitar la nueva formación y la orientación profesional. Con este fin, el Clúster Marítimo Español, a través del Grupo de Trabajo de Formación, promovió y llevó a cabo la realización de un inventario de la formación marítima en nuestro país. Cuarto, los objetivos centrales del eje Tecnología e Innovación son promocionar la cooperación en materia de innovación y tecnología entre las diferentes actividades que integran el sector marítimo, entre sus empresas y entre las empresas y los centros tecnológicos y de investigación, así como promover la participación de la industria marítima española en los proyectos de cooperación tecnológica y su presentación a los programas europeos. El clúster juega un papel activo en el sector en lo que respecta a la identificación y aplicación de las nuevas tecnologías, con los grupos de trabajo 3I, Innovación, Investigación e Internacionalización, Sostenibilidad, Eficiencia Energética, Cold Ironing, etcétera, entre otros. Con el fin de impulsar el desarrollo tecnológico del sector, el clúster ha apoyado las actividades de la Plataforma Tecnológica Marítima y Pesquera, PTME. Desde enero del 2015, por decisión de la Asamblea de la PTME, el clúster ostenta la Secretaría Técnica de la misma en colaboración con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales. Quinto, los objetivos centrales del eje Sociedad y Comunicación son los siguientes: conseguir el reconocimiento de la importancia económica y la aportación del sector marítimo a la calidad de vida y al crecimiento sostenible, reafirmar la identidad y tradición histórica marítima de España y propiciar, con la visión de conjunto que el clúster proporciona, la interlocución entre el sector y la sociedad en su conjunto. Estos objetivos se coordinan desde el Grupo de Trabajo de Comunicación. Para ello, el clúster organiza periódicos encuentros con la mar que tienen el objetivo de realizar mesas redondas sobre temas de interés para el sector, así como los desayunos con el Clúster Marítimo Español que persiguen el acercamiento del sector marítimo a personalidades con peso en la sociedad española. Por otra parte, el Clúster Marítimo Español prepara, de cara a los procesos electorales generales, el documento Propuesta de Programa Electoral, con el fin y el objetivo de hacer partícipes a los partidos políticos de las necesidades y problemas del sector marítimo español. Finalmente, entre sus actividades anuales, el clúster convoca los premios Clúster Marítimo Español desde el año 2009 bajo las modalidades de sus ejes de actuación. Este acto es considerado como la fiesta anual del sector marítimo y se ha celebrado estos últimos años bajo la presidencia de honor de Su Majestad el Rey Felipe VI, asistiendo al mismo las autoridades relacionadas con el sector y los máximos representantes de las entidades socias del clúster, así como los medios de comunicación y revistas especializadas. La principal recomendación a un clúster
Para conseguir el reconocimiento de la importancia económica del sector y su aportación a la calidad de vida, al empleo y al crecimiento sostenible, es la de construir en un permanente esfuerzo una base de datos continua y actualizada de los aspectos económicos del mismo. Ya en el año 2006, Innovamar realizó como base para la creación del clúster el citado estudio sobre el impacto económico del sector del mar, que analizaba las principales macromagnitudes del mismo para los 3 subsectores fundamentales, como son la pesca, la construcción naval y el transporte marítimo. En los años siguientes se elaboraron los impactos de otros subsectores, como los puertos, el turismo marítimo y la náutica de recreo, la industria auxiliar al sector del mar y la investigación, la defensa y la formación en ciencias marinas, actualizándolo posteriormente hasta el año 2003. La aportación del sector del mar a la economía española, tal y como se concluye en este último estudio, en términos de producción efectiva, ascendía a 55.492 millones de euros, lo que representaba el 3,03% del total nacional. En términos de valor añadido bruto, su significación es aún mayor, el 3,12%, pues se cifraba en 29.147 millones de euros. El empleo asociado al sector del mar, por su parte, alcanzaba los 431.710 ocupados, cantidad que supone el 2,32% del empleo español. Agregando los efectos directo, indirecto e inducido, el impacto ascendía a 142.796 millones de euros en términos de producción efectiva, lo que representaba el 7,79% de la producción nacional total. De esta cuantía, 67.353 millones de euros correspondían a la generación de valor añadido bruto, cifra que suponía el 7,22% del valor añadido bruto de la economía. El empleo ascendía a 1.086.536 ocupados, un 5,84% del total español. El estudio analizaba también el efecto económico de los distintos grandes subsectores que componen el sector marítimo. Actualmente, en el clúster se está trabajando en el seno de la red de clústeres europeos en ampliar a nivel europeo este estudio, actualizando los datos, lo cual resultará sin duda de un gran valor para comprobar el crecimiento del sector marítimo en estos últimos años y la influencia directa y positiva que tiene en la economía española. A pesar de no constar en ningún documento oficial como sector estratégico, sí se ha comprobado que el sector naval se considera en los planes de la política industrial en España para mejorar el peso de la industria en el PIB de alto nivel tecnológico y alto valor añadido. La 25 Asamblea General de la Asociación Clúster Marítimo Español, celebrada en octubre del 2004, en la misma trasladé mi decisión de no presentarme al siguiente mandato como presidente del clúster marítimo, tras 5 años en el cargo, para dar paso a alguien de una generación más joven y renovadora, convencido de que era el mejor momento para ceder la máxima responsabilidad cuando ya el número de socios sobrepasaba los 80 y la asociación contaba con un patrimonio que superaba el $500.000 de euros, a pesar de haber procedido a rebajas continuas de las cuotas en los últimos años. Agradecí el apoyo recibido de los socios, vicepresidente y secretarios, así como todos los socios durante mi mandato. La Asamblea acordó por unanimidad mi nombramiento como presidente de honor para dar continuidad y apoyo al nuevo presidente que fuera elegido, encomendándome especialmente mi colaboración para el mantenimiento y captación de nuevos socios. En la siguiente asamblea, celebrada en noviembre del 2014, se elige presidente a don Alejandro Aznar, una de las figuras más destacadas del sector marítimo español y uno de los empresarios más importantes de nuestro país. En el 2006 recibió el premio al mejor empresario vasco, otorgado por la Fundación Empresa y Sociedad, y en ese momento presidía la Real Academia de la Mar. En mi opinión, era la persona más idónea para presidir el clúster marítimo español en la nueva etapa
al contar, además de con su juventud, con una densa y excepcional biografía intelectual, organizativa, empresarial y humana. El acierto en la elección como presidente del clúster de don Alejandro Aznar, pasados ya algo más de 3 años, puede afirmarse que fue sin ninguna duda una decisión apropiadísima. Alejandro, en estos 3 años, ha sabido coordinar la colaboración con otras asociaciones que, bajo enfoques diferentes, culturales, sociales e históricos, desarrollan sus actividades también en el sector marítimo. Ha impulsado muy eficazmente la proyección internacional del clúster marítimo hacia Europa e Iberoamérica. Ha integrado de manera muy inteligente a la Administración Central del Estado en la estructura del clúster marítimo español y ha expandido de manera importante el número de asociados, logrando con todo ello la consolidación definitiva del clúster marítimo español como verdadero representante del amplio sector marítimo de nuestro país. Le agradezco muy profundamente a Alejandro las atenciones que durante el periodo de su presidencia ha concedido a mi persona, así como la deferencia generosa que me presta al darme réplica a mi discurso. Muchas gracias. He dicho. En nombre de esta Real Academia, tengo el honor de proceder a contestar al discurso de recepción que ha pronunciado el académico electo don Federico Esteve Jacotot. Excelentísimos, ilustrísimos señoras y señores académicos, distinguidas autoridades, señoras y señores. Deseo, en primer lugar, expresar mi más sentido agradecimiento por el honor que tanto Federico Esteve como la Real Academia de la Mar me han concedido al representar a los compañeros académicos en este evento y poder replicar el interesante discurso de ingreso que acabamos de tener la satisfacción de disfrutar. A continuación, permítanme expresar mi alegría particular y la de esta academia en general por contar a partir de ahora entre sus miembros con una personalidad tan renacentista como la de Federico Esteve, un hombre de formación multidisciplinar entre la ingeniería naval, la informática y la gestión de negocios y el comercio exterior, con una larga experiencia profesional en el sector marítimo y en otros sectores, siempre en puestos de altísima responsabilidad, que no ha rehuido el compromiso y trabajo en instituciones y asociaciones de representación y defensa del sector marítimo, y que ha compaginado todo ello con la actividad docente universitaria, la participación en congresos internacionales y la elaboración de publicaciones especializadas sobre el sector, habiendo recibido por todo ello las más altas distinciones, como la Cruz al Mérito Naval de primera clase con distintivo blanco, por su dedicación al desarrollo de la tecnología naviera en 1974, o la Medalla al Mérito Social Marítimo del Instituto Social de la Marina, o la Cruz del Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco, además de otros muchos premios y honores. El discurso de Federico Esteve ha versado sobre el nacimiento y el desarrollo del Clúster Marítimo Español, una organización para la cooperación que tengo el honor de presidir en la actualidad, sucediendo al propio Federico en este puesto. Como bien ha indicado Federico, el concepto de clúster como sistema económico fue acuñado por Mitchell Porter a principios del decenio de 1990 en su libro La ventaja competitiva de las naciones. El trabajo de Porter desplazó la perspectiva de análisis de la competitividad nacional y regional de los factores macroeconómicos, precios, salarios, tipos de cambio, a los factores micro y mesoeconómicos, entre ellos la existencia de clústeres competitivos integrados por empresas, proveedores, clientes, centros de educación e investigación, entidades financieras e instituciones gubernamentales que cooperaban y competían entre sí,
mejoraban la productividad de las empresas existentes, promovían la creación de otras nuevas, la innovación y el crecimiento del empleo de calidad. O'Sullivan, The Competitive Advantage of Nations, 25 Years, Opening Up New Perspectives on Competitiveness. El impacto y difusión del trabajo de Porter ha sido espectacular, tanto entre la comunidad académica como, y esto es quizás más significativo, entre los gobiernos y policymakers. Su libro y trabajos posteriores se convirtieron en una especie de guía Michelin de las políticas económicas, en palabras del gobernador de Massachusetts, William Weld. A partir de mediados de los años 90, una serie de países, estados y regiones en muy diferentes lugares del mundo comenzaron a adoptar políticas y estrategias basadas en el impulso de clústeres competitivos a través de la creación de asociaciones u organizaciones clúster, instituciones dirigidas a promover la cooperación entre las empresas y organizaciones asociadas. El número de asociaciones y organizaciones clúster creadas en el mundo ha experimentado un crecimiento exponencial desde entonces. Un primer estudio realizado en 2003 identificó más de 500 iniciativas de este tipo en el mundo, localizadas sobre todo en Europa, América del Norte, Australia y Nueva Zelanda. The Cluster Initiative Green Book 2003. Una segunda edición de este estudio, llevada a cabo 10 años más tarde, elevó esa cifra a más de 2.500, The Cluster Initiative Green Book 2.0, del 2013. En el marco de la Unión Europea, tras el fracaso de las políticas de competitividad fijadas en la Agencia de Lisboa, a partir de 2007 se apostó decididamente por los clústeres y las asociaciones clúster como instrumentos clave de las políticas de innovación. Ese es el contexto más general de la aprobación del Libro Azul de la Política Marítima Europea, la creación de la Red Europea de Clúster Marítimos y del propio Clúster Marítimo Español, eventos que también ha contado Federico en su discurso. Ahora bien, incluso hoy en día, cuando las políticas clúster se han generalizado en el marco de la Unión Europea, conviene recordar que los clúster y las organizaciones o asociaciones clúster no son pócimas mágicas que pueden dar solución a los problemas del sector, las empresas o incluso la región o el país. Son solo plataformas de encuentro y colaboración entre empresas y la administración que es necesario activar para que puedan surgir de esa dinámica de colaboración palancas de mejora y transformación para sus integrantes y para la economía y sociedad del territorio en el que operan. La investigación académica ha demostrado la existencia de una correlación positiva entre el grado de colaboración interempresarial y el desempeño de los clústeres en términos de ventas y exportaciones. También para la última crisis económica se ha demostrado la existencia de una correlación positiva entre pertenencia a una asociación clúster y resiliencia de las empresas. La experiencia de muchas otras organizaciones clúster en estos últimos 20 años muestra que su gestación no fue fácil, a pesar de contar con el apoyo estratégico y financiero de los gobiernos. En nuestro caso, fueron necesarios 10 años desde que se puso en marcha la primera iniciativa hasta que finalmente el Clúster Marítimo Español se constituyó, y ello a pesar de contar con el apoyo y respaldo financiero del gobierno español. Como bien ha señalado Federico, hizo falta liderazgo, que en sus primeros momentos recayó en la persona de José Luis Cerezo. Solidaridad y confianza entre sus integrantes, y también comprensión del nuevo concepto y de sus implicaciones para las relaciones entre las empresas, entre ellas y el gobierno, y otros agentes como las universidades y los centros de investigación, y todo eso llevó tiempo. Otra de las conclusiones del estudio de Cluster Initiative Green Book 2.0 es que para ser sostenibles a medio y largo plazo, las organizaciones clúster deben aumentar su base de asociados, reforzar su autonomía financiera y disminuir su dependencia de los gobiernos. Esta fue la tarea iniciada por Federico al frente del Clúster Marítimo desde el 2009 hasta el 2014. Utilizando sus propias palabras, se trató de convertir el Clúster Marítimo Español en una organización de abajo hacia arriba y de aumentar el peso de la financiación privada y disminuir la dependencia de la financiación del gobierno. En esta segunda etapa, bajo el liderazgo de Federico, el aumento del número de asociados y la creación de grupos de trabajo
permitió mejorar la comunicación entre los socios y, de forma gradual, construir lazos y relaciones de confianza sobre las que basar las nuevas acciones y proyectos de cooperación más ambiciosos en los ámbitos de identidad, marca, formación e innovación e internacionalización. Desde que asumí la presidencia del Clúster Marítimo en noviembre del 2014, he tratado humildemente de seguir la estela marcada por Federico Esteve en su presidencia anterior. Los autores del Cluster Initiative Green Book 2.0 describen a las asociaciones Cluster como organizaciones que construyen puentes, bridge builders, entre agentes diversos. Uno de los ejes fundamentales de mi actuación ha sido el de convertir el Cluster en un catalizador que coordinara y potenciara a otras entidades de ámbito nacional en el sector, comprometiéndonos a colaborar en el desarrollo de sus respectivos fines estatutarios y propias posibilidades en lo referente a sus actividades específicas. En este sentido, durante el año 2015 firmamos un convenio que asegurara un fuerte vínculo entre la Real Academia Española de la Mar y la Real Liga Naval Española, que ejerce la secretaría de aquella. La Real Liga actualmente forma parte del Comité Ejecutivo del Clúster Marítimo Español, ostentando una vicepresidencia en la persona de su presidente, Juan Díaz Cano. Este convenio permite una fluida comunicación entre ambas organizaciones y el emprendimiento de proyectos comunes como la organización conjunta de los segundo y tercer congresos marítimos. Asimismo, estamos trabajando para compartir las actividades que organizan las tres organizaciones, mejorando la comunicación entre ellas para beneficio de todos los asociados. Otro puente que se ha reforzado ha sido el del Clúster Marítimo con la universidad y los centros de formación. Ya con efectividad de 1 de junio del 2014, se había firmado con el rector magnífico de la Universidad Politécnica de Madrid el convenio que creaba el Aula Clúster Marítimo Español, adscrita a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales, que tiene como objetivo la colaboración entre el Clúster Marítimo Español y la Universidad Politécnica de Madrid en actividades de docencia y difusión en todos los campos relacionados con el sector marítimo. En la actualidad, el aula se ha convertido en una cátedra universitaria con más recursos y con un programa de actuación más ambicioso. El tercer puente ha sido con la Administración. En la Asamblea de la Plataforma Tecnológica del Sector Marítimo Español, celebrada el 28 de noviembre de 2014 en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de Madrid, la Fundación Innovamar cesa su actividad como Secretaría Técnica, por lo que se acuerda que el Clúster Marítimo Español asuma dicha labor con el apoyo como coordinador de la Escuela Técnico Superior de Ingenieros Navales de Madrid. Con ello pretendemos potenciar la colaboración con la Administración en el diseño de la política tecnológica nacional y europea para la elaboración de estrategias que ayuden a la definición de la política de ayudas a la I+D+I del sector y dar impulso a las empresas para realizar y mantener su propia actividad investigadora en nuestro país. Para favorecer esta colaboración, en mi toma de posición como presidente del clúster, me pareció muy conveniente el proponer como vicepresidente del mismo a Luis Ramón Núñez, director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales. Aunque estas actividades ayudan a facilitar la cooperación entre el sector público y el privado, en el clúster hemos querido avanzar un paso más allá en esta política, con la creación de un órgano permanente de consulta y diálogo entre la Administración General del Estado y el sector marítimo privado, representado por el Clúster Marítimo Español, ya reconocido como la organización más representativa del sector. En este sentido, en la 32ª Asamblea General del Clúster Marítimo, celebrada el 24 de noviembre de 2016, se procedió a la modificación estatutaria por la que se crea en el seno del clúster el Consejo Consultivo Marítimo. Dice así: con la vocación de convertirse en un órgano permanente de consulta y diálogo entre el sector marítimo privado y los ministerios, instituciones y agencias de la Administración General del Estado con responsabilidad en el sector marítimo, que tendrá entre sus cometidos la asistencia y el asesoramiento al Comité Ejecutivo del Clúster Marítimo Español en asuntos de su competencia mediante la elaboración de análisis, propuestas, informes o dictámenes enfocados a la definición, impulso y difusión de estrategias sectoriales empresariales en el ámbito marítimo. Un cuarto puente que se ha reforzado ha sido con la Armada. Ha sido una satisfacción para todos nuestros socios el poder contar con la Armada en todos los grupos de trabajo,
encuentros y desayunos, donde las aportaciones de sus miembros han sido extraordinariamente valorados por todos, por su gran profesionalidad, profundos conocimientos y ejemplar comportamiento, y ellos mismos han sabido ganarse el cariño y el aprecio de todos nuestros socios. Se han seguido manteniendo las reuniones semestrales de la Comisión Mixta COMIX, de seguimiento del convenio de colaboración en el ámbito marítimo entre el Ministerio de Defensa y el Clúster Marítimo Español, de fecha 17 de febrero de 2010. He de destacar, entre las múltiples áreas de colaboración entre el clúster y la Armada en los últimos años, nuestra participación a instancias del Cuartel General de la Fuerza de Acción Marítima en los ejercicios MARSEC. También me gustaría enfatizar nuestra gratitud a la Armada al haber concedido al clúster marítimo el premio del año 2014 en la mención especial a la difusión de la imagen de la Armada. En el año 2015 el clúster marítimo ha sido la primera entidad privada invitada a los grupos de trabajo del Consejo Nacional de Seguridad Marítima, organismo presidido por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa. El Departamento de Seguridad Nacional del Gabinete de la Presidencia del Gobierno tiene encomendada la función de identificar a los actores relevantes y definir una política para su inclusión en los trabajos del Consejo, de modo que se impulse una estrecha cooperación en este ámbito que redunde en beneficio de la sociedad en general. Como se indicaba en la carta de invitación, el clúster marítimo español es un indispensable interlocutor de prestigio y alta representatividad que aúna las voces de todos los sectores marítimos. Por ello se consideró idóneo inaugurar esta iniciativa y dinámica de colaboración público-privada con la institución del clúster marítimo español. La construcción de una identidad y una visión común, en nuestro caso el eje sociedad e imagen, ha identificado como el objetivo prioritario de las organizaciones clúster. En este sentido, me pareció muy conveniente el nombramiento de Luis Vilches, presidente de la Asociación de Ingenieros Navales, como vicepresidente del clúster marítimo español para potenciar conjuntamente uno de nuestros objetivos, como es la defensa y fortalecimiento de nuestra industria. Esta es una tarea urgente y colectiva para los países más desarrollados, como se ha comprobado en la reciente crisis económica. El clúster quiere servir como espacio de reflexión sobre los medios para la reindustrialización de nuestra economía. En estos años se ha vuelto a reconocer la relevancia de las políticas industriales por parte de los economistas y líderes políticos desde todas las posiciones del espectro ideológico, y la propia Comisión Europea ha lanzado en 2014 el documento For a European Industrial Renaissance, en el que subraya la importancia de contar con un sólido tejido industrial. En esta línea de acción, el 28 de noviembre de 2016, celebramos un desayuno sobre el Pacto de Estado por la Industria, en Horizonte 2020, con la participación de Carlos del Álamo, presidente del Instituto de la Ingeniería de España, y Luis Vilches, como presidente de la Unión Profesional de Colegios de Ingenieros. El pacto se une a iniciativas similares promovidas conjuntamente con Confemetal, que además de ser la entidad que lleva nuestra secretaría, es la organización empresarial más representativa del sector naval. Estimamos todas estas propuestas como absolutamente necesarias para potenciar la búsqueda de sinergias entre las instituciones, administración y las empresas. En este orden de ideas, apoyamos la iniciativa de la creación de una organización empresarial que agrupe a las principales empresas de la construcción naval y a su industria auxiliar para defender sus intereses en el marco de la Unión Europea. Asimismo, hemos seguido celebrando los desayunos con altas autoridades relacionadas con el sector marítimo, los encuentros en la mar, las reuniones de los grupos de trabajo y los actos de entrega de los premios Clúster Marítimo Español, que se han seguido celebrando bajo el patrocinio de honor de Su Majestad el Rey Felipe VI, a quien agradecemos muy efusivamente esta deferencia con el clúster. Otro eje de actuación durante mi mandato se ha centrado en potenciar el posicionamiento internacional del clúster marítimo español, en particular en el ámbito europeo. En este sentido, impulsamos la iniciativa de un estudio sobre el impacto del sector en los diferentes países europeos con unos mismos indicadores económicos. El 10 de septiembre del 2015 celebró la European Network of Maritime Clusters su 11ª Asamblea Europea en el Canal de Experiencias Hidrodinámicas del Pardo, cuyo acto inaugural tuvo lugar en la Escuela Técnico Superior de Ingenieros Navales, con la asistencia del almirante jefe del Estado Mayor de la Armada. En dicha asamblea se aprobó nuestra iniciativa de solicitar al comisario europeo de la DG Mare, Carmenu Vela, su apoyo para realizar un estudio comunitario para homogeneizar
la estadística sobre la realidad económica y el impacto económico del sector marítimo, que se concretó en una subvención de 450.000 euros. Finalmente, el estudio se encargó a la consultora italiana Cogea, que en junio del 2017 presentó su primer borrador. La 13ª Asamblea de la European Network of Maritime Clusters, celebrada los días 25-26 de octubre del 2017 en Elsinor, Dinamarca, eligió un nuevo equipo directivo, surgido tras las elecciones convocadas con motivo de la renuncia de su presidente desde el 2011, Francis Balat. Presidente del clúster marítimo español, fue elegido como uno de los 3 vicepresidentes de la red. El nuevo equipo directivo estará presidido por el director general de la Nederlandet Maritime Land, la organización holandesa de clústeres marítimos, Arjen Uijtendaal, el cual, junto con los 3 vicepresidentes, nos hemos marcado el objetivo de dar un nuevo impulso a la European Network of Maritime Cluster. Este impulso se hará de acuerdo con las directrices marcadas por el clúster marítimo español en la Asamblea de Madrid y París, con el desarrollo de un plan estratégico y un plan de acción que permita fomentar la estrecha colaboración entre los socios de los clústeres europeos, generando un entorno propicio para potenciar las sinergias, así como crear oportunidades de negocio conjuntas. La política de internacionalización marcada en el eje de actuación del clúster marítimo español no se limita al área europea, sino que nos hemos marcado como objetivo a medio plazo apoyar la creación de una red iberoamericana de clústeres nacionales, y para ello ya se han establecido contactos con diferentes instituciones representativas del sector marítimo en países hermanos, como son Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Panamá o la República Dominicana. Del mismo modo, hemos firmado en abril de 2015 un convenio marco con la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas, que permitirá la promoción e intercambio de información sobre la logística entre Iberoamérica, sur de Europa y norte de África. Hemos colaborado con esta organización para la celebración del segundo y tercer Foro Mundiales de Ciudades y Plataformas Logísticas, celebradas respectivamente los días 5 y 6 de noviembre del 2014 en Cádiz y el 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre del 2016 en Sevilla, con el objetivo de fomentar la creación de redes logísticas que favorezcan el comercio y la cooperación económica internacional. Por último, pero no por ello menos importante, quisiera destacar que durante este periodo hemos continuado con la incorporación de nuevos socios que al finalizar el 2017 alcanzan la cifra de 115, lo que ha permitido continuar con la reducción de cuotas y el incremento de patrimonio. A la altura del 2018, el clúster marítimo español es ya una realidad consolidada, pero con un gran potencial todavía por explotar. Nada de esto habría sido posible sin la inestimable colaboración de los que me han precedido y muy especialmente de Federico y de todo el equipo, de todo su equipo del clúster marítimo español. Siempre he sido partidario de no tocar lo menos posible las cosas que funcionan bien, y el clúster lo hace a la perfección. Federico ha sido, pues, mi gran mentor en estos casi 4 años y le estoy sinceramente agradecido. Su compromiso es tan sincero que actualmente, ya siendo yo presidente, Federico me ha demostrado su amistad incluso en situaciones en las que ha asumido riesgos por defenderme. Me gustaría resaltar, de entre todas las virtudes humanas de Federico, su lealtad, que es absoluta en el sentido de defensa de lo que él considera justo. Actualmente, ya como presidente de honor, sigue manteniendo una presencia activa y firme con las actividades que estamos desarrollando. Por todo ello, Federico, gracias. He dicho. El numerario electo, el ilustrísimo señor Federico Esteve Jacotot, se servirá acercarse a esta presidencia para recoger su nombramiento y serle impuesto la medalla académica.
Tomen asiento. El ilustrísimo señor don Federico Esteve Jaquetot queda recibido por académico de número de esta Real Academia de la Mar. Procedemos a anunciar que la lectura del próximo discurso de ingreso tendrá lugar en este mismo salón el día 9 de abril del 2018 a cargo del académico de número don Antonio González Ayer Suevos. En nombre de la Real Academia de la Mar expreso nuestro agradecimiento al Instituto de la Ingeniería de España, que gracias a la gestión de la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España, tan dignamente representada aquí por don Luis Vilches Collado, por poder utilizar este salón para nuestras ceremonias, así como a las dignísimas autoridades, señores académicos invitados y demás público asistente, por su presencia en esta solemnidad corporativa que damos por concluida, rogándoles nos acompañen en la colación de hermandad que se servirá a continuación. Se levanta la sesión. Gracias.